Imaginen que el presidente de la Reserva Federal, más criticado por una administración, decide no marcharse del todo. Jerome Powell ha anunciado que permanecerá en el Consejo de Gobernadores incluso después de dejar la presidencia del Banco Central. Esta decisión ha generado una fuerte reacción en el entorno del presidente Donald Trump y plantea interrogantes sobre el futuro de la política monetaria estadounidense. Vamos a analizar con detalle los acontecimientos de los últimos días en la Reserva Federal de Estados Unidos. El miércoles pasado, el presidente saliente de la Fed, Jerome Powell, declaró que su mandato como presidente concluirá el 15 de mayo, tal como estaba previsto, pero que permanecerá como gobernador del Consejo de Gobernadores por un tiempo aún indeterminado, posiblemente hasta enero del 2028, donde expira su término en ese cargo. Powell justificó su decisión por las amenazas legales que, según él, aún enfrenta la institución. Específicamente mencionó la investigación sobre las renovaciones de la sede del Banco Central, aunque el Departamento de Justicia transfirió la investigación al inspector general de la Fed la semana pasada y ofreció garantías de no reabrirla sin una remisión criminal. Powell afirmó que se quedará hasta que el proceso concluya con transparencia y finalidad. Ya no tengo planes de retirarme, declaró Powell a los periodistas. Pero los acontecimientos de los últimos 3 meses me han dejado sin otra opción que quedarme hasta ver los resultados. Esta situación es excepcional. La última vez que un presidente de la Fed permaneció como gobernador tras dejar la presidencia fue en 1948, con Mariner Eccles. La decisión de Powell ha provocado un fuerte rechazo en figuras cercanas a la administración Trump. El propio presidente Donald Trump escribió en Truth Social: Jeremy, demasiado tarde, Powell quiere quedarse en la Fed porque no puede conseguir trabajo en ningún otro lugar. Nadie lo quiere. Al día siguiente, en el despacho Oval, Donald Trump se mostró más indiferente, aunque no ahorró críticas. Si se queda, se queda. Es un negativo, creo que es una fuerza negativa. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, fue más directo. Argumentó que la decisión de Powell representa una violación de todas las normas de la Reserva Federal. Bessent lo consideró altamente inusual para alguien que se define como institucionalista y defensor de las normas. Lo interpretó como un insulto hacia Kevin Warsh, Michelle Bowman y Christopher Waller, los nominados republicanos de Donald Trump. Por su parte, Joe Brusuelas, economista jefe de RCM US, escribió el mismo miércoles: la decisión que tome Powell sobre si permanecer en el consejo moldeará los primeros meses de Kevin Warsh como presidente. Si Warsh llega con la intención de recortar tasas, Powell casi seguramente disiente y en la práctica se convertiría en el presidente en la sombra hasta bien entrado el 2028. Kevin Warsh, cuyo nombramiento como nuevo presidente parece encaminado tras el cierre de la investigación por parte del Departamento de Justicia, recibió el apoyo público de Powell durante su última conferencia de prensa como presidente. Solo hay un presidente de la Reserva Federal. Cuando Kevin Warsh sea confirmado y juramentado, él será ese presidente. Sin embargo, el director del Consejo Nacional de Economía, Kevin Hassett, expresó su decepción y pidió desescalar y seguir adelante, confiando en que Powell entienda que el Departamento de Justicia ya ha dado un paso atrás. Esta tensión ocurre en un momento delicado para la economía. El miércoles la Fed decidió mantener las tasas de interés sin cambios en una votación poco común de 8-4. Solo Stephen Miran, nominado por Donald Trump, votó por un recorte. 3 presidentes regionales disintieron no por la decisión de mantener tasas, sino por la inclusión de un sesgo hacia el alivio monetario en el comunicado. El principal obstáculo para los recortes de tasas deseados por la administración es la guerra con Irán, que ha impulsado la inflación y cerrado efectivamente el estrecho de Hormuz, afectando los mercados petroleros. El índice PCE, la medida preferida de la Fed, mostró el jueves que la inflación anual subió al 3,5% en marzo, desde el 2,8% en febrero. Los inversores, según la herramienta CME FedWatch, asignan más del 80% de probabilidades a que las tasas se mantengan estables en todas las reuniones restantes del 2026. La permanencia de Jerome Powell en el Consejo de Gobernadores limita temporalmente la capacidad de la nueva administración para remodelar el comité hacia una política monetaria más laxa.
Algunos analistas, como Bill Adams de Fifth Third Commercial Bank, señalan que esto impide al presidente Trump nombrar a otro gobernador y complica el equilibrio interno. Otros, como Brian Gardner de Stifel, dudan que Powell represente un obstáculo mayor para Walsh, pero advierten que si no renuncia antes de finales del 2026 y el Senado cambia de control a manos demócratas, Donald Trump podría verse imposibilitado de llenar el puesto durante el resto de su mandato. En última instancia, esta situación pone de manifiesto la tensión permanente entre la independencia del Banco Central y las presiones políticas, un equilibrio delicado que define la credibilidad de la política monetaria estadounidense. Hacemos otro tema. Hace apenas unas horas, el comediante Jon Stewart lanzó una dura crítica contra la dirección del Partido Demócrata. Dijo textualmente que el Comité Nacional Demócrata y sus líderes están perdidos. La razón, su aparente desconexión con un candidato que, según las encuestas, estaba arrasando en Maine. El pasado miércoles, en su podcast The Weekly Show, Jon Stewart entrevistó a Graham Plattner, candidato demócrata al Senado por el estado de Maine. Plattner, un veterano de la infantería y marina y actual ostricultor, hizo una revelación sorprendente. Ni el DNC ni el DSCC, el brazo del partido para campañas senatoriales, lo habían contactado. Esto ocurre a pesar de que, según reportes, Plattner lideraba las encuestas internas demócratas por un amplio margen. El martes anterior, tras el anuncio de la gobernadora de Maine, Janet Mills, de suspender su campaña, el DNC decidió endosar formalmente a Plattner. Sin embargo, la entrevista con Stewart se realizó antes de esa decisión. Durante la conversación, Plattner cuestionó abiertamente el respaldo inicial que el DSCC había dado a la gobernadora Mills. Afirmó que el comité nunca se comunicó con él, incluso cuando las encuestas lo favorecían claramente. Ante esto, Jon Stewart no se guardó nada y dijo con claridad: "Están perdidos, amigo. Ellos están perdidos". Y Plattner respondió de inmediato: "Esto es muy mal". Stewart explicó que la falta de contacto probablemente respondía a dudas sobre la elegibilidad de Plattner. Según el conductor, el partido parece atrapado en una lógica binaria. O eres un demócrata moderado o eres un juego de izquierda. Y añadió que, en su opinión, tratan a Plattner como si fuera el equivalente demócrata de un leal a MAGA que ha adoptado posiciones extremadamente controvertidas. Graham Plattner es considerado un candidato progresista. Su campaña se ha centrado en la asequibilidad de la vivienda y la atención médica. Ha recibido apoyo público de los senadores Bernie Sanders y Elizabeth Warren. Sin embargo, ha señalado que los demócratas del establishment han sido reacios a acercarse a él. Por su parte, la gobernadora Janet Mills contó con el respaldo del líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, del propio DSCC, y de Emily's List. Este último grupo decidió apoyarla después de una controversia relacionada con publicaciones antiguas en línea de Plattner y un tatuaje que, según algunos, recordaba un símbolo nazi. Plattner ha afirmado que cubrió ese tatuaje y ha expresado que no respaldaría a Schumer como líder del partido. A pesar de estas diferencias, Plattner defendió ante Jon Stewart su visión sobre cómo debe construirse el poder político dentro del Partido Demócrata. Dijo que la mejor forma de lograrlo es a través de conseguir personas como yo en el Senado de Estados Unidos. Además, enfatizó que aquellos que están en el poder solo actúan cuando se les presiona. En sus palabras, nunca ha habido un momento en la historia estadounidense en la que hayamos conseguido cosas buenas simplemente porque las instituciones o las personas en el poder decidieron hacerlo. Este intercambio pone de manifiesto una tensión profunda dentro del Partido Demócrata, la distancia entre su liderazgo tradicional y las voces más progresistas que conectan directamente con preocupaciones económicas cotidianas de los votantes. La decisión de Janet Mills de suspender su campaña el jueves 30 de abril del 2026 parece confirmar el momentum que Plattner ha generado entre los electores demócratas de Maine. Jon Stewart, conocido por su mirada crítica hacia ambos partidos, utilizó este caso para ilustrar lo que considera una desconexión estratégica del aparato demócrata. En definitiva, la conversación entre Jon Stewart y Graham Plattner deja varias preguntas abiertas sobre el futuro inmediato del Partido Demócrata y su capacidad para adaptarse a nuevos liderazgos. ¿Está realmente el liderazgo demócrata perdido, como afirmó Stewart, o simplemente está evaluando con cautela las candidaturas que considera más viables para noviembre?
La respuesta la tendrán los votantes de Maine en las primarias y posteriormente en las elecciones generales contra la senadora republicana Susan Collins. ¿Pero qué opinas tú? ¿Crees que el Partido Demócrata necesita abrirse más a candidatos progresistas como Graham Plattner o debe mantener un enfoque más moderado y de establishment? Déjame tu opinión en los comentarios. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.